mañana pues vamos a incursionar en la palabra de Dios y antes de hacerlo quisiera orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por estar aquí en tu casa en esta mañana y disponernos, oh Dios, a oír tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos hable, que sensibilice nuestros corazones, que abra nuestros entendimientos, pero sobre todo, Dios, que quebrante nuestro ser en pleno. Háblanos, hemos venido a escuchar tu voz. Por Cristo Jesús. Amén. Y les invito a buscar y ustedes van a estar viendo, creo que la hermana lo va a ir proyectando allí, pues el pasaje de Hechos 8, del 26 al 60. Antes de entrar en el pasaje, quisiera compartir con ustedes algunas cositas que van a servir de introducción a este tema. En una ciudad europea, un periodista fue sorprendido por un joven que llamó su atención. Este joven estaba caminando por las concurridas calles de esta ciudad con una pancarta delante y por detrás, esas que usaban antes los atalayas, cuando no había televisión, ni periódico, ni radio, porque los muchachos de hoy en día piensan que Adán y Eva pues tenían hasta internet, y no es así. Entonces pues llamó la atención porque este joven andaba con esa pancarta en medio de la ciudad, y es verdad que en toda ciudad hay un loco, y todo el mundo pudiese pensar de que aquel muchacho pues era un loco más de la colección que hay en todas partes. Pero lo que llamó la atención a este periodista no fue el muchacho de la pancarta, sino lo que había escrito en ella. Él puso: soy fulano de tal, existo, no soy un número más, no soy una estadística, respiro, vivo. Y el periodista dijo: oiga, pero que un joven tenga que reclamarle a una ciudad que le presten atención, que él existe, que él vive, que no es una estadística, que no es un número más, que no es un robot. ¿A qué punto hemos llegado? Se preguntaba el periodista, en que un mundo tan poblado, superpoblado, una persona joven se sienta así ignorado, que nadie se interesa por él, que a nadie le preocupa si vive o no vive, si está vivo o está muerto. Hermano, y no solamente este joven está viviendo en este mundo en el que estamos por encima quizá del promedio mundial de habitantes por kilómetro cuadrado. Son muchos los que están así, que se sienten solos, abandonados, aislados. Es verdad que llegar a viejo, y perdónenme la palabra, la digo con todo respeto a los que hemos podido llegar, es verdad que es un privilegio poder vivir y llegar a viejo, pero hermano, la experiencia de muchas personas mayores a veces conmueve, a veces entristece, a veces nos hace llorar. En nuestras iglesias tenemos ministerios en hogares de ancianos. Y nuestra iglesia pues tenía un hogar de ancianos donde íbamos toda la semana. Hermanos, y rara era la vez que alguna ancianita o algún ancianito nos tomaba por la mano y nos decía: mijito, llama a mi hijo o llama a mi hija, porque hace muchos días que no los veo, que no me llaman. Óiganme, ese ser que tal vez entregó toda su juventud y toda su vida para amamantar, para educar, para criar, para sostener a ese hijo, y que ese hijo, ahora cuando ese padre o esa madre envejecen, los encierren en un lugar como este, los abandonan, los tiran ahí y ni siquiera los llaman por teléfono, hermano.
Esos seres humanos que existen, que tienen una historia, se sienten abandonados, que ni siquiera sus seres queridos se interesan por ellos. Qué triste, ¿eh? Qué triste. En China, años atrás, los ancianos eran venerados, se respetaban prácticamente como algo especial. Ustedes saben lo que tuvo que hacer el gobierno chino: dictar una ley obligando a los hijos a atender a los padres, porque estaban metiendo en esos centros de ancianos a sus padres como usted mete a un perrito en una perrera y ahí lo deja. ¿Qué mundo vivimos, eh? ¿Qué mundo en el que vivimos? En que el hombre se siente así, ignorado, inclusive por los suyos. Así que Dios les bendiga si llegan a viejos y no les pasa eso. Pero cuidado. Ahora bien, en esta mañana no les quiero deprimir más, porque si sigo hablando por esta línea de pensamiento, ahorita empiezan a llorar y yo también. Yo que soy un llorón, pues imagínense ustedes. Les tengo una buena noticia. Tengo a alguien que se interesa por cada uno de nosotros, que toma un interés especial por cada uno de nosotros. Alguien para el cual cada uno de nosotros es especial, es único. Alguien quien por cada uno de nosotros es capaz de hacer cualquier cosa, lo sencillo y lo extraordinario. ¿Saben quién es? Dios. Dios se interesa por ti y se interesa por mí. Este libro que aquí tengo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da evidencia de esto que les estoy diciendo. Y entonces, como tenemos todo el día, el pastor me dijo que no había problema, que teníamos todo el día para estar aquí y que íbamos a tener un día de ayuno, pues vamos a empezar por Génesis hasta Apocalipsis. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, algunos aplauden, pero otros están asustados. No voy a abusar de vuestra confianza. Vamos a tomar solamente un caso, ¿de acuerdo? Y este caso, pues nos va a ilustrar y nos va a demostrar que efectivamente Dios tiene especial interés por cada uno de nosotros, no del grupo, porque nosotros no somos un rebaño, somos cada uno de nosotros un mundo distinto. Mira esta niña tan hermosa, Anita, que está ahí en medio de sus padres. Son sus padres, pero no son idénticos. ¿Ah? No son idénticos. Y tu papá me estuvo diciendo acerca de ti algunos chismecitos, así que imagínate tú. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Y en este pasaje bíblico lo vamos a comprobar. Y vamos entonces pues a hacer una exégesis de este pasaje. En Hechos capítulo 26, comenzamos. ¿Qué dice ahí? A ver. Un ángel del Señor. Y ahí nos vamos a parar. Un ángel del Señor. Ahí nos paramos. Miren, hermano, cuando Dios tenía que hacer o anunciar algo importante, usaba los ángeles. ¿Quién fue el que le dijo a María que había sido escogida para tener en su vientre al que habría de ser el Salvador del mundo? Un ángel. ¿Quién fue o quiénes fueron los que le anunciaron a los pastores cuando estaban cuidando su rebaño de que había nacido el Hijo de Dios, el Mesías prometido? ¿Quién fue el que le dijo a los magos que se fueran por otro lugar porque Herodes los estaba
acechando. Ok. ¿Quién fue el que sacó a Pedro de la cárcel? Ok, estamos entonces de acuerdo de que cuando Dios tenía alguna tarea especial, extraordinaria, usaba a los ángeles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ok, bien. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, y aquí nos volvemos a parar. Este Felipe no es el apóstol. El apóstol, Felipe, Tareco y los espejuelos, vamos a ver. Se cree que murió en Frigia, en Asia Menor. Este Felipe, del cual estamos hablando aquí en el capítulo 8, baja un poquito el micrófono, era el llamado evangelista. Fue elegido como diácono en la iglesia de Jerusalén, junto con Esteban, el primer mártir del cristianismo. Recuerden la historia bíblica. Dice que este hombre era lleno del Espíritu Santo y del poder. Así que estamos hablando de que un ángel es enviado por Dios para hablarle a alguien bien destacado. Si hablásemos en términos de béisbol, a un bateador de primera línea. ¿Ok? Felipe. Y habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí nos volvemos a parar. Hermanos, Felipe estaba en una región muy especial. Cuando se produce la persecución en Jerusalén, Felipe va a Samaria. Si ustedes recuerdan, en la época bíblica, la Palestina está dividida en 3 provincias. Galilea al norte, Samaria en el medio y en el sur, Judea. Pero esa Samaria hoy todavía alberga a los rebeldes que muchas veces oímos decir están enclavados en las alturas de Gaza. Ese lugar, ni en él, ni Cristo tuvo prácticamente éxito. Si ustedes se fijan en las Escrituras y en los Evangelios, y sobre todo en el libro de Hechos también, la única nota de Jesús en Samaria, ¿dónde fue y con quién? Con la mujer samaritana, ¿recuerdan? La que estaba en el pozo, etcétera, etcétera. Pero si en vuestra Biblia ustedes encuentran otro incidente, otra nota de Jesús en Samaria, miren, les doy $1,000. A no ser que entonces ustedes la escriban ahí en la carátula de su Biblia y se la pongan ahí agregada. Pero el ministerio de Jesús lo desarrolló mayormente en Galilea y en Judea. Samaria fue tierra estéril y dura en época de la iglesia primitiva. Sin embargo, Felipe estaba teniendo un éxito tremendo. Si ustedes leen la primera parte de este capítulo 8, van a ver que Felipe estaba haciendo milagros y había una congregación extraordinaria. Había un avivamiento allí en Samaria. Algo extraordinario que ni siquiera Jesús pudo lograr. Hermano, sin embargo, oigan lo que dice aquí. El ángel del Señor, de parte de Dios, le dice, Felipe, vete, sal y ve a un camino desértico. Esto es una locura. Si usted mete esta información en una computadora, le dice, Felipe, no te vayas, no te muevas. Eso es tonto, que dejes una actividad tan exitosa como la que estás teniendo en Samaria para irte a un camino desierto donde no vive nadie, donde no hay nadie. Increíble, increíble. Entonces, en el versículo siguiente, él se levantó y fue. Esto me corrobora que Felipe no era cubano. ¿Saben por qué? Porque si hubiese sido cubano, hubiese estado discutiendo con el ángel y le hubiese dicho al ángel, eso chicos, eso no es lógico que yo deje esto aquí y me vaya para allá por ese camino desértico.
Pero como no era cubano y era judío, dice que se levantó y fue. Y bien, dice que sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y ahí estamos, nos paramos ahí. Etiopía. Le dije, ya, su nieto se me fue. Bueno, a los jóvenes que quedan por aquí, que todavía están en la escuela. ¿Dónde queda Etiopía? ¿En qué continente? ¿Ah? Sí, díganlo sin miedo. De verdad. ¿Están seguros? Bueno, desde el tiempo bíblico, Etiopía estaba en África. Y otra pregunta que les quiero hacer. En África viven los rubios, blancos y de ojos azules. Únicamente los importados. Pero los oriundos, los nativos. No, ¿no es verdad? Y vamos a ser sinceros. Nuestra historia está preñada de discriminación con aquellos que no tienen nuestra piel blanca. Siempre, históricamente y por muchos siglos, y aún todavía en nuestros días, sigue habiendo esa discriminación. Hay muchos países que por años, y entre ellos Norteamérica, no consideran ni siquiera a estas personas como seres humanos. De ahí la esclavitud. Y todavía hoy, ese continente sigue siendo el continente más lastimado de nuestro mundo contemporáneo. Me cuenta el pastor que está yendo allá a Angola, las experiencias que todavía a esta altura de la historia están pasando. Y eso que Angola, pudiésemos decir, está al margen de otras cosas. Otros lugares más intrínsecos en el continente son terribles. Sin embargo, este hombre era el tesorero de una reina llamada Candace. Peculiar, ¿eh? Óigame, en un mundo tan discriminatorio hacia la mujer, este país tenía una reina, una mujer, y no solamente una, sino que dice que la historia fue una serie de mujeres que reinaron en Etiopía. Así que le tenemos que dar un crédito por lo menos a los etíopes que fueron no discriminatorios hacia la mujer en esa época tan primitiva de la historia contemporánea. Y este hombre servía como tesorero de este reino. Etiopía para la época, y todavía lo es, era un país que era muy rico en piedras preciosas. Era un país que cultivaba también el oro y el marfil. Piedras preciosas, oro y marfil. Por lo que en aquella época estos tres elementos, donde todavía no existía el petróleo, eran elementos que podían calificar a un país de un país rico. Y de ese país rico, donde había esta reina reinando, este hombre era el tesorero, nada más y nada menos que el tesorero, el ministro de Hacienda, para llamarlo así. O sea, que era un hombre que a pesar de su condición de piel, ocupaba un lugar importante en aquel país. Y terminando, este versículo dice que había venido a Jerusalén a adorar. Esto dicen algunos historiadores y estudiosos bíblicos, que nos permite pensar que este hombre o había sido influido por la doctrina judía o estaba interesado en conocer más de ella. Y para el judío y para los judíos, la peregrinación a Jerusalén era una peregrinación prácticamente obligatoria, así como a los musulmanes la Meca, pues era algo que todo judío o prosélito judío o interesado en la religión judía hacían. Y entonces pues este hombre había ido a Jerusalén. Pero fíjense, me llama la atención, no fue a hacer negocio, a pesar de que era el ministro de Hacienda, no fue a hacer negocio. ¿A qué fue?
a adorar. Y si fue a adorar, tenía que haber ido a adorar al Dios de los judíos. ¿Ok? Y por ende, tuvo que haber ido al templo. ¿Ok? Y haber estado, ¿dónde? En Jerusalén. Pero este hombre volvía sentado en su carro. Hermano, este hombre estuvo unos meses después de lo que había sucedido en Jerusalén, de lo que conmovió a toda la ciudad, que fue la crucifixión y muerte de Jesús, del Señor Jesucristo. Esta ciudad fue testigo de su resurrección y cientos le vieron ya después de resucitado. En esa ciudad se establece la primera iglesia cristiana. Y el pastor de aquella primera iglesia era Juan, el apóstol. Y estaban allí cuando este hombre va a Jerusalén. Allí estaban los apóstoles. Allí estaba fresquecita, calentita la historia de lo que había acontecido. Pero hermanos, este hombre volvía a su tierra sin haberse enterado de nada, sin que nadie le hubiese dicho nada. Qué triste, ¿eh? Qué triste que en nuestros días muchas gentes, aún interesados como este hombre, no tengan la oportunidad de que alguien les hable. La gran tragedia, el gran mal de nuestra iglesia cristiana en nuestros días es que tenemos una iglesia cristiana muda, que no habla, que no comparte. Y entonces pues algunos entran y se van sin saber lo que nosotros le debíamos haber dicho. Yo tengo una experiencia personal triste y lo confieso. Yo tenía un tío político que era atravesado, se llevaba mal con toda la familia, pero yo le caí en gracia. Y entonces pues, inclusive cuando nos casamos, mi esposo y yo, él me hizo una mesita para la cocina por su iniciativa, yo no se lo pedí. Y cuando él me llevó a la casa, toda la familia me dijo, oye Pepito, tú eres afortunado porque lo que hizo este hombre contigo no lo ha hecho con nadie en la familia. Así de atravesado era. Y hermano, miren, yo siempre tuve en mi corazón el deseo de hablarle. Yo era joven cuando aquello. Y siempre estaba eso ahí en mi corazón. Y no sé, siempre estuve esperando el día de mañana para hablarle. ¿Saben qué? Él murió. Y tengo que decírselo a ustedes y delante de Dios. Si él hoy está en el infierno, es por mi culpa. Porque yo no le hablé cuando tenía que hablarle. Pero hermano, en este momento y en este lugar, yo no soy el único culpable. Porque hay algunos que se han muerto, que nosotros le pudimos hablar y no le hablamos. Y hermano, estamos jugando con vida eterna o condenación eterna. Si callamos, esos se van al infierno. No es nada de juego. No estamos jugando. Estamos ante una disyuntiva de vida o muerte y muerte eterna o vida eterna. Bueno, este hombre hubiese podido regresar y llegar allí a Etiopía y chirrín chirrado, como dicen los muchachos, el cuento se ha acabado. Pero cuando Felipe vio este carro, el carro se paró, vamos a ver lo que pasa, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, y fíjense que ahora es el Espíritu Santo, ya no un ángel. Ustedes se percatan de que
Dios tenía un interés especial, estaba moviéndose de una manera especial. Le dijo, Felipe, acércate a ese carro y júntate a él. Y Felipe lo paró, o el carro le paró, y se sentó, y le oyó que estaba este hombre leyendo. Mire qué cosa, ¿eh? A pesar de que no le había hablado nadie de lo que había acontecido en Jerusalén, este hombre, aun cuando regresó sin la noticia más importante, estaba leyendo al profeta Isaías. Y si ustedes saben y conocen la Escritura, uno de los profetas mesiánicos por excelencia es el profeta Isaías. Es el que más habla del Mesías. Tuve una muchacha en mi iglesia que yo estaba preparando para bautizar, y entonces le hablaba de el cumplimiento de las Escrituras y sobre todo de que las Escrituras eran veraces. Y entonces le hablé del pasaje donde el profeta habla del Cristo y su sacrificio, o del futuro Mesías y su sacrificio. Y entonces cuando yo terminé de leer Isaías 51, le pregunté, ¿de quién ustedes creen que está hablando este profeta? Y casi todos, pues, porque lo que describe ahí Isaías es prácticamente un retrato de lo que pasó en el Calvario, ¿cierto? Y entonces todos dijeron, no, de Cristo, de Cristo. Y yo le dije, bueno, pues mire, eso que yo les leí, lo escribió Isaías 700 años antes. Y ella se quedó, como decimos allá, frisada. Y yo vi que se quedó congelada. Y cuando terminó la clase, ella me dijo, pastor, ¿y eso es cierto? Y yo le digo, oye, no es que sea cierto porque lo escribe la Escritura, sino porque los datos arqueológicos los han corroborado con los pergaminos que se han encontrado alrededor del Mar Muerto y que están en la biblioteca de Jerusalén. Increíble, ¿eh? Y este era el libro que estaba leyendo este hombre. Imagínense, le dio el pie de amigo que necesitaba Felipe, se lo dio. El libro de Isaías que este hombre estaba leyendo. ¿Y qué dice? Y él le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré? En el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Imagínense. Ahí tenían Felipe ya la carta abierta para poderle explicar a este hombre lo que había pasado días antes en Jerusalén, lo que había pasado años antes en toda esta tierra de Palestina, con el anuncio de Dios a través del Mesías, Cristo Jesús, su sacrificio y su resurrección. Y yo me puedo imaginar que este hombre se preguntó, bueno, ¿y cómo es posible que nadie me habló? Que no me enterase en Jerusalén de eso, cuando fui a Jerusalén a adorar. Ay, hermanos, qué triste, ¿eh? Pero se hizo otra pregunta. ¿Y a ti quién te mandó? ¿Cómo estás tú aquí en este camino? Desierto, tú solo. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios que se interesó por ese hombre. No rubio, no de ojos azules, no blanco. Dios que se interesa por nosotros independientemente del color de nuestra piel, de si somos altos, bajitos, gordos o flacos, feos o bonitos, pesados o simpáticos, por igual. Y
En mi experiencia personal, yo me pregunto como se preguntó el salmista, en el Salmo 8 que leímos, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites y le hagas poco menor que los ángeles y le corones de gloria y permita que se señoree de toda la tierra? ¿Quién es el hombre? Y yo me miro en el espejo y me pregunto, Dios, ¿cómo es posible que yo, siendo un pecador tan miserable, lleno de maldad, tú te intereses por mí? Y no solamente eso, sino que por mí hayas ido al Calvario, pagando en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mis maldades, por ser yo un maldito, un malvado. ¿Por qué lo haces? ¿Saben por qué? Porque Dios te ama y se interesa por ti a pesar de lo que tú hayas hecho, de lo que eres o seas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Respondió el eunuco y dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno. Entonces Felipe, como les he dicho, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le explicó con creces. Fíjese, si Dios tenía interés en este hombre, que no mandó a un diácono, ni a un líder de la iglesia, ¿a quién mandó? A Felipe, que estaba, ¿cómo? Con un éxito rotundo ahí en Samaria. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso nos da el nivel de interés que Dios tenía en este hombre. Y además, el nivel de capacidad que tenía este hombre para decirle a este hombre lo que Dios quería que le dijese. Y con efectividad, Felipe le habló a este hombre. Y cuando llegaron a un camino donde había agua, el hombre le dijo, aquí hay agua. O sea que Felipe le habló de todo, incluido el bautismo. ¿Ah? Le paseó por toda la doctrina cristiana. He aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que es mi Salvador. Creo que es el que murió por mí en el Calvario. Creo que es el que se interesó por mí y te envió a ti para que yo oyera lo que tú me has revelado, lo que tú me has contado. Y acepto ese privilegio que Dios me ha dado y el interés que Dios ha tomado por mí enviándote aquí. Quiero bautizarme. Y mandando parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí estoy convencido de que Felipe era bautista, porque nosotros los bautistas siempre estamos insistiendo en meter a la gente en el agua. Hay que bautizarse como parte de lo que Jesús ordenó y estableció para su iglesia. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¡Ja! Le llevó, tal vez de una manera natural. Felipe llegó tal vez por sus propios medios. Pero en este caso le arrebató. Oigan, hermano. Y ese hombre vio que Felipe se desapareció delante de sus ojos, llevado por Dios. Ay, caramba. Pero qué lástima hay. La Escritura no nos dice nada más acerca del eunuco. Y yo no sé si ustedes son tan chismosos como yo, pero a mí me hubiese gustado saber qué pasó después con este hombre, porque algo tiene que haber pasado, ¿no? Pero, triste y lamentablemente, pues, los escritores bíblicos no lo incluyeron. Ahora bien, les voy a dar algunos datos, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo.
Este hombre cuando llegó a Etiopía, habló hasta por los codos. Hasta por los codos, de forma tal que la reina Candace se profesó como cristiana. Predicó el evangelio y lo regó por todo el país, el cual lo recibió ya para finales del siglo XIII, del siglo III, perdón. A ver, III. El Nuevo Testamento, que había sido traducido en griego, se tradujo en el etíope de aquella época. Y ahora bien, les voy a ofrecer, ya no $1,000, les voy a ofrecer ahora 1,000,000. $1,000,000. ¿Quién fue a Etiopía a predicar? ¿Pablo? ¿Juan? ¿Pedro? Pastor, en su Biblia, ¿usted tiene a alguien de los apóstoles que haya ido a predicar a Etiopía? ¿Ah? ¿Y cómo es posible que en el siglo III estas cosas hayan sucedido y estén sucediendo? ¿Por qué? Porque un solo hombre, oigan esto, un solo hombre fue capaz de hacer lo que logró, conquistando desde la reina hasta el pueblo de a pie, logrando la traducción del Nuevo Testamento al etíope. Hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer con una sola persona. Lo que Dios pudiera hacer contigo, conmigo, si nos ponemos como este hombre en las manos del Dios que tanto se interesa por ti y por mí. Este mundo sería otro si estuviésemos llenos de etíopes como este hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora bien, hermanos, el interés de Dios por este hombre nos pone de manifiesto lo que es capaz de hacer Dios por ti y por mí, y lo que es capaz de haber hecho y ha hecho y está haciendo por ti y por mí. Tú eres especial para Dios. ¿Qué dice la Escritura? A ver. No hay ningún calvo aquí, caballero. Perdón, hermano. Cayó en desgracia. Usted es el que menos pelos tiene. ¿Qué dice la Escritura acerca de nuestro pelo? Que no cae un cabello de nuestro pelo al suelo sin que Dios tenga cuenta de ello. Le pregunto, usted que está más celoso del cabello que tiene, ¿usted se preocupa por el cabello que se le cae? Yo creo que no, ¿no es verdad? Pero a tal punto llega el interés de Dios por cada uno de nosotros, que no cae un cabello al suelo de nuestra cabeza sin que Dios tome cuenta de ello, esté al tanto de ello. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene un interés especial en cada uno de nosotros, porque nos ama. Y como dijimos la primera noche, con un amor extraordinario, con un amor fuera de serie. Lo merecemos. Si hay alguien que merece el amor de Dios aquí, levante su mano. Que le voy a tirar este pomo por la cabeza por mentiroso. Por mentiroso. Por mentiroso. Porque no lo merecemos. Es más, lo que merecemos es la condenación, el castigo. Lo que merecemos es que Dios ni siquiera se asome a ver lo que hacemos. Pero Él nos ama. Y con esto termino, con esta anécdota. Fíjense que no lo llevé a consumir todo el día. Yo tengo una abuela, o tuve una abuela española, que tuvo 10 hijos. A mi abuelo lo mataron cuando apenas habían llegado a Cuba, y sus 10 hijos pues quedaron al cuidado de mi abuela. Así que imagínense, esa isleña echó para adelante a los 10 muchachos. 5 hembras, 5 varones. Pero había uno de los varones, y ustedes saben que siempre en toda familia hay una oveja
difícil, para no utilizar el término una oveja negra. Y esa oveja era mi tío Loreto. Entonces, todos ellos vivían en un pueblo pequeño y por las tardes todas mis tías iban a casa de mi abuela a hacer una tertulia y a conversar. Miren, lo que hacía era chismear de todas las cosas que pasaban en el pueblo. Yo se lo decía, ¿ustedes los que vienen aquí a chismear? Pero bueno, siempre entre chisme y chisme, pues venía a colación lo que Loreto había hecho esa semana. Porque Loreto, cuando no estaba preso por haber robado, estaba preso por mirahueco, estaba hueco por esto, un desastre. Y entonces traían mi madre y mis tías empezaban a hablar pestes y horrores de Loreto. Y cuando la cosa se ponía bien caliente, mi abuela decía, ¡hey! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya basta! Pero mamá le decían, mis tías y mi mamá, usted no se da cuenta de que Loreto es un canalla, es un bandido. Y ustedes saben lo que ella decía. Será todo eso que ustedes dicen. Pero ¿saben qué? Es mi hijo. Es mi hijo. Y Dios dice lo mismo de cada uno de nosotros. Y por eso es que ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros lo que solamente Él es capaz de hacer. Mi pregunta es en esta noche, en esta mañana, perdón. ¿Tienes tú a ese Dios en tu corazón? ¿Has respondido tú al interés que Dios tiene en ti y ha tenido en ti y está teniendo en ti? Que te ha traído en esta mañana para que tú oigas y compruebes lo que Dios es capaz de hacer por cada ser humano individualmente. Si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene el privilegio de haber recibido, como lo recibió este eunuco, a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga. Porque tú eres especial para Dios. Y Dios está pendiente y esperando tu respuesta. Que tú respondas, que tú reacciones, que tú abras tu corazón para que Él pueda ser tu Señor y tu Salvador. Él lo ha hecho todo y seguirá haciendo maravillas en tu vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir tu corazón? ¿Por qué no recibirle? ¿Por qué no aceptar y agradecer a Dios lo que ha hecho, hizo y está haciendo por nosotros? El solo abrir nuestros corazones es una muestra de gratitud al interés que Dios tiene en ti y en mí. Si en esta mañana tú todavía no has tenido esta experiencia que tuvo el eunuco con el mensaje que Felipe le dio del Cristo inmolado en la cruz del Calvario, yo te invito a que tú hagas lo que hizo aquel eunuco. Yo creo y acepto lo que Dios hizo por mí a través de Cristo Jesús. Yo abro mi corazón y quiero ser agradecido a Dios por el interés que ha tomado en mí. Bajen sus cabezas, inclinen sus rostros, por favor, cierren sus ojos. Yo voy a empezar a orar y después voy a hacer un llamamiento a aquellos que en esta mañana quieran abrir sus corazones al Señor Jesús y, como lo hizo el eunuco, recibirle como su Señor y Salvador. Padre, oh Dios, cuán indignos somos, oh Padre, de tu interés. No lo merecemos, oh Dios, pero aún siendo como mi tío, tú nos amas y te interesas por nosotros, oh Dios. Por lo que en este mundo donde tantos se sienten ignorados y abandonados, oh Padre, sentimos que tú eres presente
en nuestras vidas y que tu interés y tu cuidado nos sostiene, nos ampara y nos fortalece. Y te lo agradecemos, oh Dios, abriendo las puertas de nuestro corazón para recibirte. Y muchos de los que estamos aquí, oh Dios, ya lo hemos hecho años ha. Pero tal vez, oh Dios, haya alguien que no haya tenido esta experiencia que tuvo este hombre, comprobando, oh Dios, en este incidente el interés que tú tomaste en él. Y yo te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu toque sus corazones y mueva sus voluntades para recibirte en el día de hoy. Y que como el eunuco regresó a su tierra gozoso y compartiendo su experiencia, todos los que en esta mañana están aquí, que como el etíope no te conocen o no habían sabido el interés que tú tienes por ellos, que, oh Dios, ellos hoy respondan a tu llamado. Sigan con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados. Si hay alguien en esta mañana que quiere recibir a Jesús y quiere decirle: Dios, te doy gracias, porque aunque no soy digno de tanto interés por mí, te agradezco que tú te hayas interesado en mí y hayas sido capaz de morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Testifícalo levantando tu mano. Yo quiero terminar esta oración orando por ti ahí donde estás. Si no lo has hecho nunca, hazlo hoy por primera vez. Si lo hiciste anteriormente y en esta mañana quieres ratificarlo, si lo hiciste hace años, tiempo atrás, y te habías olvidado de la decisión que tomaste, confírmala hoy. Levanta tu mano. ¿Hay alguien que en esta mañana levanta su mano? ¿Hay alguien que en esta mañana le dice: Señor, yo te acepto, yo te recibo, yo te agradezco lo que hiciste por mí y quiero ser agradecido recibiéndote como mi Señor y Salvador en mi corazón? ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Por favor, levanta tu mano. Si Dios ha hablado a tu corazón, no te resistas, hazlo, levanta tu mano. Si no lo hayas hecho nunca, hazlo por primera vez hoy. Y fiesta y alegría habrá en los cielos por un pecador que se arrepiente, dice la Escritura. ¿Hay alguien que en esta mañana lo quiera hacer? Un caballero, una dama, un joven. ¿Hay alguien que lo quiera hacer y levanta su mano? Yo quiero terminar esta oración pidiéndole a Dios por ti. ¿Alguien lo hace? ¿Hay alguien? Yo no los conozco a ustedes. No sé quiénes son creyentes o no, quiénes son miembros de esta iglesia o no. Pero si hay alguien, no quiero terminar mi oración sin que tú tengas la oportunidad de decirle públicamente, sin pena alguna: oh Dios, yo te recibo. Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que lo quiera hacer? ¿Que lo necesita hacer? Hágalo. Hágalo. Oh Dios, gracias por lo que tú hiciste por nosotros y por el interés que tomaste en mí. Sin yo merecerlo, Dios, te lo agradezco. Y te pido, Dios, que si aquí en esta mañana hay alguien que todavía no ha tenido esta experiencia como la que tuve yo, aún siendo un niño, que la pueda tener antes de que sea demasiado tarde. Gracias por este día y porque tú has estado presente. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.